Dios bendiga a los hermanos. Creo que ya estamos en vivo. Jesús bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que en esta noche se ha conectado. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Gracias a todos los hermanos que están en esta noche conectados. Es un gusto saludarlos, es un gusto estar con ustedes. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. El tema del día de hoy es necesitamos fe, pero hoy vamos a ver bastantes áreas sobre la fe. E incluso en una batalla espiritual, en una guerra, en nosotros ser hijos de Dios necesitamos fe para todo. Fe para todo. En todo lo que hagamos necesitamos fe. E incluso el hecho de saludar a una persona necesitamos fe. Para todo necesitamos fe, iglesia. Fe es creer que todo proviene de Dios también. Entonces, hermano, hoy vamos a ver esa parte de la fe, pero no sin antes yo llevarte a una pequeña introducción donde el Señor, el Espíritu Santo, habla a este pastor sobre la iglesia que en estos momentos que está pasando unos duelos tremendos, iglesia. No para muchos lo mejor es estar en casa, porque muchos entran en confusión a ver bastantes tipos de enseñanzas y viene un tipo de confusión bien tremendo, unos queriéndose hacer judíos, otros metiendo libertinaje, porque el encierro ha creado que busques muchas fuentes, muchas alternativas en el internet que pueden traer bastante confusión. Y tengamos cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo creo que la Biblia es clara, creo que la palabra del Dios Todopoderoso es bastante clara cuál es la manera que Él le gusta cómo seamos o cómo actuemos. Y es necesario que nosotros sepamos y conozcamos la voluntad verdadera del Dios Todopoderoso. Entonces yo te invito, tú que sigues en casa, tú que estás en casa, que tengas mucho cuidado con lo que ves en el Face, con lo que ves en YouTube, con lo que tú quieres buscar. Porque muchas de las cosas que nosotros estamos buscando, iglesia, nos va a llevar a idolatrar otras áreas o nos va a llevar a confundirnos en otras áreas. Entonces, esto fue lo que pasó y que está profetizado en el libro de Salmos capítulo 2. Yo te voy a invitar, voy a dar una pequeña introducción antes de continuar con esta palabra de necesitamos fe o colocando la fe que yo el día miércoles por ahí estuve compartiendo a mis hermanos de Casa de Jesús. Entonces yo quiero darlo para todos y cada uno de ustedes y hoy vamos a ver por qué muchas de las áreas en nuestra vida no ha sido escuchada por Dios y por qué muchas de las áreas no sabemos pedir como a Dios conviene o en la voluntad que Dios conviene. Esto necesitamos nosotros saberlo urgentemente, pero no sin antes, hermano, en el nombre de Jesús, de verdad, no entregues tu ministerio, no entregues tu casa, no entregues tu discipulado, no entregues de verdad tu fe en Cristo Jesús, porque hay muchos que los están entregando. Hay personas, iglesia, que han dejado de obedecer al Dios Todopoderoso para complacer otras voces, para obedecer otras personas y para complacer a otras personas. Muchos están entregando su ministerio el día de hoy a otras fuentes de información por el hecho de no llevar como se debe llevar la palabra en el nombre de Jesús. Si tú me acompañas al libro de Salmos capítulo 2, en el libro de Salmos capítulo 2, versículo 2, iglesia, o lo leemos desde el 1, Salmos capítulo 2, versículo 1, vamos a leer para que nosotros no tomemos solamente un versículo, pero nosotros lo estamos viendo en esto. Actualmente estamos viendo todo esto, que el día de hoy mucha gente está entregando su ministerio por falta de rendirse, por estar escuchando otras voces que no son del Espíritu Santo. En el libro de Salmos capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Escuchaste? ¿Por qué se amotinan las gentes y el pueblo dice, y las gentes piensan cosas vanas? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que hay mucha amotinación en los hogares y están pensando cosas vanas. Muchos de nosotros, yo te lo digo, no lo estoy diciendo por este servidor, pero muchos están pensando, ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es por no nosotros querer obedecer la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, escúchame bien, eso es lo que está pasando en este tiempo. Se han juntado los reyes de la tierra, se han juntado lo que nosotros conocemos como el orden mundial, se ha juntado todo aquel grupo satánico en el mundo entero, e incluso se ha juntado también parte de la iglesia de mucho tipo de religiones, hacer un ecumenismo. Se han juntado con los príncipes de ese mundo. La palabra príncipes son los líderes de cada secta, los líderes
líderes de cada país, los líderes mundiales se han juntado, y tú sabes que la religión también tiene líderes mundiales. Aunque nuestro líder mundial no es ningún nombre, nuestro líder en los cielos y en la tierra es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Todopoderoso, es el Espíritu Santo derramado en la tierra a todo su pueblo. Entonces el Espíritu Santo no tiene esas juntas. Entendamos que nosotros no entregues tu ministerio, no entregues la voluntad, no entregues la santidad por estar escuchando otras voces, porque la fe en estos momentos se está divagando entre dos pensamientos. Entonces, iglesia, yo te invito en el nombre de Jesús que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que veamos, con lo que escuchamos, porque es ahí donde se rompen, como dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras es que nosotros, dice el Señor, rompamos la obediencia, rompamos los mandamientos y echemos de vosotros toda aquella atadura. La gente el día de hoy no quiere atarse a Cristo Jesús, la gente el día de hoy no quiere rendirse a Cristo Jesús, por eso están rompiendo todos los mandamientos, están interpretando los mandamientos, están buscando. Tú puedes ver una generación actualmente de jóvenes, estamos viendo una generación que se parece más a la del mundo que parecerse más a la de Cristo. Es más fácil ganar gente que cuando nosotros nos parecemos al mundo que parecernos a Cristo. Nosotros estamos viendo que muchos ministerios, aún cristianos, tienen mucho vocabulario del mundo, muchos ademanes del mundo para que rompan los mandamientos de Dios porque no quieren demasiada santidad. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Dice, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, está diciendo contra Jehová y contra su ungido, es contra Jehová y contra Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Yo te digo en el nombre de Jesús, en esta noche, hermano, yo te invito que no entregues tu ministerio, no entregues tu familia, no entregues tu discipulado, no entregues, iglesia, en esta hora tu llamamiento, porque muchos están entregando su llamamiento porque están siguiendo las corrientes del mundo y no están siguiendo al Dios Todopoderoso. Mucha gente está traspasando su ministerio por falta de carácter. Muchas personas el día de hoy, por falta de no tener en carácter, entregan su propia casa, entregan su propia vida a otros ministerios, pero no es el de Cristo. Donde no hay santidad, no es el de Cristo. Donde no hay obediencia, no es el de Cristo. Porque te lo digo hoy, iglesia, podemos escuchar un grupo de personas que puede estar orando, pero simplemente está haciendo ruido. No tiene fe esa oración, no tiene obediencia, no tiene santidad. El punto de la fe, el punto donde parte la fe es la obediencia. El punto donde gobierna la fe, el punto del carácter de la fe es obediencia. Y esto es lo que estaba pasando si nosotros nos vamos al antiguo pacto. Cuando Dios le llamó a Abraham, en cierto momento Abraham, por falta de miedo, estaba a punto de entregar su ministerio, porque estaba entregando a su mujer, porque le dio miedo contra aquel faraón, contra aquel hombre que tenía poder. Entonces Dios se le aparece a aquel hombre y le dice, no toques a esa mujer, porque esa mujer no es tuya, esa mujer es de mi hijo, esa mujer es de Abraham. Esto es lo que está pasando ahorita. Abraham en aquellos momentos, o Abraham, no tenía carácter, y esto es lo que está pasando en estos tiempos. La iglesia está entregando está entregando su casa, está entregando su ministerio, está entregando sus hijos por falta de carácter. Es más fácil que el día de hoy haya más divorcios que restauración. Es más fácil que el día de hoy haya más reconciliación es más difícil tener reconciliación que tener una reconciliación. Es más fácil abandonar la iglesia por un hermano, por otra hermana, por el pastor, que reconciliarte con el pastor, reconciliarte con los hermanos. Estamos viendo esto. Es más fácil que hoy en día un joven salga de su casa por seguir desobedeciendo que obedecer a sus padres. Esto es lo que estamos viendo. En los ministerios es lo mismo. Es más fácil que un líder, o es más fácil que un diácono, un ujier, un hermano que esté en un ministerio, salga del ministerio para seguir él buscando su voluntad, aunque no sea la voluntad del Dios Todopoderoso. Y eso es parte donde hay doble ánimo, y donde hay doble ánimo, iglesia, no hay fe. Entonces yo te invito en el nombre de Jesús que nosotros atendamos cuál es la verdadera voluntad de Dios, cuál es el poder real del Dios Todopoderoso en el cual nos está llamando el día de hoy. Entonces, donde parte la fe es mantenernos en esas ligaduras de obediencia, en esas ligaduras de santidad, en esas ligaduras de obedecer completamente la palabra de Dios. La palabra fe no es el poder de hacer milagros. La palabra fe corresponde a someterte a la voluntad de Cristo. La palabra fe no corresponde al poder de hacer milagros, ni que solamente Dios escuche. La palabra fe es el poder de someterte a la voluntad de Dios. Ahí se encuentra verdaderamente la palabra fe, y es necesario que tú atiendas el día de hoy lo que es la palabra fe, porque esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y te lo voy a ir diciendo poco a poco, iglesia, porque veo que muchos están traspasando sus ministerios, están traspasando su familia, están traspasando por falta de
ese carácter. Si nosotros vamos a Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 11, voy a dar una introducción, que es lo que el Dios Todopoderoso me estaba llevando a decirle a la iglesia. Habla a la iglesia, porque muchos el día de hoy están traspasando su ministerio, muchos padres de familia están entregando sus hijos a Satanás por falta de carácter. No reprenden a los hijos, no exhortan a los hijos. Estamos viendo una generación de jóvenes, y lo digo, hermanos, en el nombre de Jesús. Hoy estamos entregando verdaderamente a veces el ministerio, y tengamos cuidado, porque cuando viene el Dios Todopoderoso, cuando se abre el quinto sello, llevamos 4 sellos abiertos, falta un último sello, es donde la iglesia va a ser perseguida, y si la iglesia no tiene carácter, van a negar a Cristo Jesús. Estamos viendo que el día de hoy muchos padres que no exhortan a sus hijos, sea varón o sea mujer, es por falta de carácter, y ellos son fáciles que el día que venga la persecución van a negar a Cristo Jesús, van a negar que lo conocen por falta de carácter. Porque si en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, el Dios está dando fuerzas, y en estos momentos tú no exhortas tu casa, tú no exhortas tus hijos, tú no exhortas tu ministerio, es seguro que cuando venga la persecución, entonces vas a entregar todo, vas a negar a Cristo, y es cuando muchos van a ser probados. Porque si ahorita no exhortas, entonces es cierto que en el tiempo de la persecución vas a entregar, te vas a rendir ante otros dioses, y vas a decir, cuando vean la espada, cuando vean la pistola, cuando vean la persecución de la iglesia, van a negar a Cristo. En el libro de Samuel capítulo 15, versículo 11, nosotros podemos ver esto. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Escuchaste? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces esto es lo que yo voy a hablar esto como introducción, no es totalmente el tema, pero ahorita vamos a ir al tema al cual quiero llegar. ¿Cuál es la verdadera fe corregida? ¿Cuál es la verdadera, cómo vamos nosotros a lograr que Dios nos escuche? ¿Cómo Dios, nosotros cómo nos relacionamos con Dios con fe? Porque hoy tenemos nosotros por fe simplemente creer por creer, sin creer con lo que Dios manda que creamos. Una de las cosas es que nosotros hemos perdido la fe, porque nosotros hemos perdido sueños, hemos perdido imágenes, y eso es lo que es la fe. La fe tiene imágenes, la fe tiene visiones, la fe tiene sueños, la fe tiene ánimo, y cuando tú pierdes eso, simplemente oras palabras al viento, oras palabras que se van al aire, y se acabó la fe. No tienes fe. Pero la primera parte de la fe es obedecer a Dios. Nosotros vemos en el libro de Primera de Samuel capítulo 15, en el versículo 11, dice de esta manera: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice, y se apesumbró, dice Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y dice la palabra de Dios: y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento, y dio vuelta y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú, Jehová, que yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Escuchaste? Pues qué bramido dice, pues qué bramido, qué palabra tan fuerte. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero dice, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo a Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces estamos viendo que muchos de nosotros estamos permitiendo que en vuestra casa haya pecado, que en vuestros hijos haya pecado, y estamos diciéndole: es que nosotros no queremos destruir esto. No, mi hermano, no estamos diciendo que destruyas a tus hijos, sino las obras infructuosas de Satanás. Alguien tiene que hurgar en su vida, alguien tiene que hurgar en sus hijos, alguien tiene que meterse verdaderamente, y eso no es ser grosero con sus hijos, aunque ellos tengan un tipo de intimidad, pero esa intimidad la están teniendo con Satanás, porque los padres el día de hoy no tienen carácter. El día de hoy los padres complacen mucho a los hijos, y hay una guerra espiritual muy tremenda que no se acaba, porque los padres el día de hoy, la fe que tienen es sentimental y no es espiritual. Son gobernados por sentimientos y no son gobernados por el Espíritu. Esto es lo que está pasando. Fíjate lo que te digo, mi Dios Todopoderoso. Yo sé que muchos le están cambiando, porque muchos les está llegando la palabra de Dios y ellos no quieren obedecer al Dios Todopoderoso. El día de hoy puedes ver una generación de jóvenes
que tiene un programa aparte de Facebook, que es Instagram, y que está lleno de pornografía, que está lleno de homosexualidad, que está lleno de música del mundo, y los padres, por no tener carácter, por no quitarle el celular a sus hijos, están entregando su casa a Satanás. Y esto es lo que está pasando. Muchos de nosotros a veces no nos quitamos de personas o de amistades que están destruyendo vuestro matrimonio, y es por no tener un carácter espiritual. Entonces, iglesia, lo que tienes que hacer, el Señor Dios Todopoderoso me decía: libera esta palabra para que el pueblo de Dios el día de hoy pueda hacer verdaderamente mi voluntad. Y esto es lo que estaba pasando, porque la gente el día de hoy está viendo todo lo artificial del mundo, está viendo todo lo que es bonito. A Dios no le interesa si se ve bonito o no se ve bonito. A Dios lo que le interesa es que tengas santidad, obediencia y te rindas a un Dios verdadero. La palabra claramente nos dice en Primera de Samuel capítulo 19, dice: o te rindes bien a Baal o te rindes bien a Jehová. No puedes claudicar en dos pensamientos, y la iglesia el día de hoy está claudicando en dos pensamientos. Estamos viendo, iglesia, que tú a veces recibes la palabra, pero cuando se trata de exhortar en tu vida, de exhortar en tu casa, de exhortar en tus hijos, puedes ver que tienen una imagen, o puedes ver que ellos tienen más comunicación con el mundo que comunicación de Dios, por falta de carácter. Y esto es lo que Dios Todopoderoso decía, versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. He traído, dice, a Gad, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hoy estamos viendo que eso está pasando dentro de las iglesias. El pastor se deja manipular por personas que no quieren santidad, por personas que están trayendo diferentes tipos de ofrendas al altar, por bailes mundanos al altar, por fiestas mundanas en la casa de Dios. Se deja manipular, y yo lo decía la semana pasada, que ellos lo toman. Ese es el cachorro de león. Que tiene de malo? En vez de tomar fe, están tomando una filosofía. Estamos viendo una iglesia filosófica, no una iglesia de fe. Esto es lo que está pasando. No tienes que entregar tu ministerio, tienes que tener carácter. Yo te decía, hay personas que empiezan bien pero terminan mal por falta de carácter. Durante su ministerio, iglesia, quieren cambiar lo que Dios trazó por falta de carácter. Estamos viendo que Dios trazó una palabra. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Le dice: tienes que hacer esto. Y allí podemos ver que en esa desobediencia no llevaba fe, no se cumplió el milagro completo, no se cumplió la voluntad completa. Entonces la palabra fe no corresponde a hacer milagros. La palabra fe corresponde a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que muchos estamos perdiendo: dejar de hacer la voluntad de Dios, porque hemos malinterpretado la palabra. Hemos puesto un carácter débil, un carácter mundano, pero no un carácter de santidad y un carácter de obediencia. Así es que, hermano, Dios les bendiga a todos los que estén recibiendo esta palabra, porque déjame decirte, mi hermano, que el día de hoy la iglesia necesita bastante carácter, mucho carácter. Los pastores el día de hoy necesitamos bastante carácter, mi hermano. No podemos nosotros destruir el altar del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso trazó mandamientos y así se tienen que cumplir. Entonces, hermano, no tienes que entregar esto. Quiero que vayas a Hechos capítulo 5. Si tú me acompañas en el libro de Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 27. Dios bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Comparte esto en el nombre de Jesús, no tengas miedo. Hechos capítulo 5, versículo 27, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 27. Gracias a todos los hermanos que siguen al pendiente, que quieren aprender esto. Estamos viendo una iglesia que le falta bastante carácter. Le falta bastante carácter en su espíritu, le falta bastante carácter en su familia, le falta bastante carácter como cabeza de hogar, como sacerdote, como padre de familia y como madre de familia. Estamos viendo una iglesia muy tibia, verdaderamente muy tibia. La palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 5, versículo 27. Yo lo decía, iglesia, que para que un intercesor verdaderamente pueda ser un intercesor, va a pasar primero por mucho dolor para desprenderse lo que no es él. Dios te va a llevar. Eso es lo primero que Jesús hizo en sus discípulos, es hacerles morir la carne, así como el Espíritu Santo cuando lo llevó al desierto le hizo morir a Jesús lo que no era, y Jesús por eso hizo eso. Por eso les decía a sus discípulos: el que pone la mano sobre la mano sobre el arado no voltea hacia atrás. Los estaba haciendo morir en lo que ellos no debían de ser, porque hay muchos que el día de hoy ponen la mano en Cristo y ponen la mano en el arado porque son gobernados por sentimientos. Y te lo digo, mi hermano, esto es, aunque te entristezcas,
Muchos de nosotros somos muy sentimentales y por eso la palabra santo, la palabra fe no cabe en ti, porque lo único que la gente quiere es un milagro, pero no quiere obedecer a Dios. La palabra en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 27 dice la palabra de Dios: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: nos mandamos estrictamente que os enseñéis, dice que no os enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar, dice sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice, y respondió Pedro y los apóstoles diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estaba preguntando, Pedro estaba afirmando: es necesario atender a Dios antes que los hombres. Pedro estaba diciendo: no voy a entregar mi ministerio, no voy a entregar mi unción, no voy a entregar al Espíritu Santo, no voy a entregar mi hogar, no voy a entregar mi familia, no voy a entregar a mis hijos. Pedro estaba haciendo la voluntad de Dios, porque dentro del ministerio de Pedro lleva también su familia, llevaba también a su esposa, llevaba también a sus hijos. Pedro, un hombre que tenía esposa y que tenía hijos, y Pedro dijo: no importa lo que tenga que padecer, pero no voy a entregarme, porque es necesario primero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Estamos viendo una generación que está atendiendo más a los hombres que atender verdaderamente a Dios. Esto es lo que está pasando. Podemos ver una generación descompuesta en el mismo altar, en las mismas oraciones. Podemos escuchar mucho ruido en las iglesias que están orando, pero muchos de ellos no están orando, simplemente están haciendo ruido con la boca, porque en su casa están entregando su ministerio. No hay santidad en sus hijos, no reprenden a su hogar, no exhortan su familia, no tienen testimonio con Dios afuera, sino simplemente tienen pura palabra y están haciendo ruido con sus oraciones, pero no los escucha Dios. Es necesario entender cuál es la primera fuerza espiritual para que Dios nos escuche: es la obediencia en toda su plenitud. Entonces, hermano, Dios bendiga en el nombre de Jesús a todos y cada uno de ustedes. Y luego dice el versículo 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios exaltó, dice, con su diestra, por príncipe, dice la palabra de Dios, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Versículo 32, fíjate lo que dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escuchaste una de estas cosas, que en el Antiguo Testamento había el Espíritu Santo no estaba permanentemente. Hace poco nuestro hermano pastor David Vilchis explicó sobre eso, sobre Sansón, y nosotros podemos ver que este Sansón desobedeció, por lo cual también murió. Todo aquel que desobedece tiene muerte, y esto necesitamos nosotros entender, que ahora el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan capítulo 14, viene a permanecer sobre vosotros, pero el Espíritu Santo es el que se comunica con Dios. Entonces, toda persona que no está llena de obediencia no tiene al Espíritu Santo, por lo cual solamente es una persona ruidosa a la hora de orar. Puede gritar hasta fuerte, puede decir: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo reprendo, y los cielos no lo conocen, los cielos no lo escuchan, porque está entregando su ministerio. Y esto es lo que está pasando el día de hoy, mi hermano. Falta carácter en la iglesia, que falta más discipulado, que falta más entrega en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos estamos entregando esta parte, iglesia. Gracias a todos los hermanos que están escuchando esto. Esto yo te lo puedo demostrar en Proverbios capítulo 16 versículo 2. Hay cosas, hermano, que no le van a agradar a los hombres, pero sí le agradan a Dios. Le tiene que agradar a Dios. La fe no es filosofía, la fe es obediencia. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todavía no entro a la colocación de la fe. Estoy dando una pequeña introducción para nosotros poder entender todo esto. En el libro de Hechos, Proverbios capítulo 16, versículo 2, nos dice claramente la palabra de Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, o sea, en su propia filosofía. Todos los caminos del hombre dicen que tiene de malo esto, que tiene de malo lo otro. Yo creo que no es mucha santidad. Creo que a veces exageran los pastores. Creo que a veces exageran cuando una mujer, yo creo que la mujer no tiene nada de malo que se siga vistiendo así. Yo creo que los hombres el día de hoy, ¿qué tiene de malo que se pongan aretes en el altar? ¿Qué tiene de malo que traigan su gorra? ¿Qué tiene de malo que traigan sus calaveras?
más? ¿Qué tiene de malo que traigan los pantalones a media pompa? ¿Qué tiene de malo? Siempre porque están utilizando su filosofía y no están utilizando la voluntad de Dios. Estamos viendo, esto es lo que pasa hoy, muchos hoy en día. Mi madre adora a la Guadalupe, así dicen, pero yo adoro a Cristo. ¿Qué tiene de malo? Yo respeto su religión y él respeta lo mismo. Pues no, mi hermano, Jesús no respeta religiones. Jesús destruye religiones. Eso ha venido Jesús, no a respetar religiones, a destruir religiones. Jesús no quiere nada con Baal. Jesús no quiere nada con imágenes. Jesús no quiere nada con ninguna María, con ningún Pedro, con ningún Judas. Jesús no quiere religiones. Jesús viene a destruir religiones. Pero hoy en día los hijos, por parte de carácter, incluso se prostituyen porque los papás adoran a la guadalupana, adoran esto, adoran lo otro, y los hijos dicen: ¿qué tiene? Yo nada más voy a ver. Escúchame bien algo que hizo Jesús. Jesús se apartó de su madre, Jesús se apartó de sus hermanos, Jesús se apartó de todo, porque el Señor dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Esto es lo que la iglesia está entregando sus ministerios. Hoy la hermana adora la muerte, la otra es testigo de Jehová, y el día de hoy hay una convivencia ecuménica, una convivencia mundana, y muchos dicen: pastor, pero yo les predico. Predícales, pero no te hagas a ellos. El Señor dice claramente en el libro de Jeremías: no os hagáis a ellos, sino que ellos se hagan a vosotros. Nosotros necesitamos disciplinar nuestra casa, necesitamos disciplinar vuestro corazón. Nosotros debemos que tener decisiones determinadas en todo lo que hacemos, iglesia. Decisiones el día de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu oración, tu espíritu pueda corresponder a la voluntad de Dios. Yo lo decía, que la oración que muchos hacemos puede tener palabras de la Biblia, pero nuestro corazón no corresponde a la voluntad de Dios. Lo dice claro el libro de Romanos capítulo 9 y capítulo 10, donde muchos dicen: todo aquel que confesare con su boca y creyere en su corazón. Fíjate, con su boca y creyere en su corazón, quiere decir que lo mismo que está en la boca tiene que estar en el corazón. Pero a la iglesia le falta carácter, hermano. Yo lo he dicho bastantes veces, estamos viendo una generación de religión en el mundo entero, hermano. En el mundo entero estamos utilizando el nombre de Jesús como si fuera curandero, cuando Jesús quiere gobernar toda tu vida. No solamente quiere sanarte la columna, no solamente quiere sanarte la diabetes, no solamente quiere sanarte la cabeza ni los huesos. Él quiere tener control total de todo lo que haces, de tu casa, de tus hijos, de tu manera de vestir, de tu manera de hablar, de tu manera de ministrarte, de tu manera de conducirte. En todo Jesús quiere tener primogenitura. Hablemos de ese primer mandamiento donde dice el Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces estamos perdiendo el primer mandamiento por falta de carácter, hermano. Escúchame bien, la fe no es filosofía. Aquí están utilizando la filosofía. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Escuchaste esto? Él pesa los espíritus. Los espíritus son los corazones. Necesitamos nosotros, iglesia, empezar a disciplinar a vuestro espíritu. No entregues nada en el nombre de Jesús. Dios ordenó a Sansón no decir el secreto de su fuerza, pero sus oídos se abrieron al enemigo. ¿Escuchaste esto? Dios le dijo a Sansón: no entregues el secreto de tu fuerza. Pero esto es lo que pasó en Sansón. No es que Dios lo utilizara porque era pecador, es porque Dios que tenía una misión para que el Dios Todopoderoso, desde que llamó a Sansón, es eso. Pero muchos el día de hoy le abren los oídos al enemigo, le abren los oídos al carisma, le abren el oído a los padres, le abren el oído a las madres, a los amigos que no quieren nada con Dios, y ahí es donde vas a perder el ministerio, vas a perder tu casa, vas a perder tu matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces eso fue lo que le pasó a Sansón. Le dijo Dios: no digas cuál es el secreto de tu fuerza, pero hubo desobediencia y ahí perdió su fuerza, porque él reveló el secreto, porque él no quiso, le abrió los oídos al enemigo y se dejó llevar por aquella mujer impía y lo destruyó. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, no le abra los oídos al tibio, no le abra su casa al tibio, no le abra los oídos al impío. Ábrele los oídos a aquel que quiera hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces nosotros debemos que saber que la obediencia empieza por rendirse, hacer morir en tu corazón lo que es más para ti. Es importante, muy importante para Dios. Dios rindió lo mejor de él. Dios rindió, el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios rindió lo mejor. Dios rindió lo que más amaba. Dios rindió lo que más quería, que era su hijo, iglesia.
La falta de voluntad es falta de sumisión. Tú no te vas a rendir en algo que no quieres soltar. Entonces, hermano, ahí vas a utilizar la filosofía e incluso vas a buscar citas dentro de la Biblia donde te puede liberar que tú puedes hacer lo que tú quieres. Estamos viendo una generación de jóvenes y más ahorita, la misma iglesia cristiana le hace más fácil casarse con impíos que buscar un hombre de Dios y que espere a que Dios ponga un hombre en su vida. Y después de eso quieren que Dios convierta a ese filisteo, a ese impío en alguien de Dios, porque él estaba jugando con esa filosofía. La falta de voluntad es la falta de sumisión, es la falta de pelear contra las debilidades, es la falta de pelear contra las tentaciones. El día de hoy le es más fácil al cristiano moderno rendirse a las tentaciones y después dice: Señor, ayúdame, Señor, cámbialos, Señor, conviértelos. Pero tú caíste en esa tentación cuando el Señor dijo: salid en medio de ellos, no os juntéis con ellos, dice, no os escuchéis en ellos, e incluso dice la Biblia: no os toquéis nada de ellos. Esto es lo que estamos pasando. La iglesia el día de hoy está divagando en dos pensamientos. Ha perdido la fe real. No sabe obedecer la fe real. Necesitamos nosotros volver a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Alguien que está sometido a Dios o rendido a Dios, esa es una señal de madurez. Toda persona que está rendida a Dios, que está sometida a Dios, es una señal que una persona está madurando. Cuando nosotros obedecemos a Dios de continuo, obedeciéndolo continuamente en todo lo que hacemos, nos estamos llenando de su Santo Espíritu. Por lo tanto, tenemos una fe no forzada, sino una fe limpia, una fe verdadera, una fe que corresponde a la voluntad de Cristo. ¿Qué es la fe, iglesia? Yo te lo decía, que la fe es la señal de obediencia. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, abramos los oídos al Dios Todopoderoso. Nosotros no recibimos el cielo, escúchame bien, no recibimos del cielo nada de lo que no hemos rendido. Nosotros vamos a recibir del cielo lo que nosotros hemos rendido al cielo, lo que nosotros nos hemos sometido al cielo, iglesia. Esa es la palabra que el Dios Todopoderoso nos ha dicho muchas veces. El área que no has rendido, y esto es lo que te digo, muchos de nosotros, el área donde no estamos rendidos nos estresa, nos está estresando, estamos viendo, iglesia, que hay muchas familias actuales que lo que está matando a las familias dentro de la depresión es el estrés. Es porque ellos no han rendido eso. Se estresan muy fácil porque el hijo no llegó, porque el marido le dice esto, porque el marido le dice el otro, y ahí lo estresa porque no lo ha rendido, no ha creído totalmente en Dios y vive estresado todo el día y noche. No entrega al marido hasta no saber que esté bien, no entrega a los hijos hasta no saber que está bien. Ellos le llaman fe a algo artificial. La fe es descanso antes de que Dios haga algo, iglesia. Entonces podemos ver una iglesia estresada porque no ha rendido absolutamente nada al Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús yo te digo, libérate del estrés, sacúdete el estrés en el nombre del Dios Todopoderoso. Rinde tu matrimonio, rinde tus hijos, rinde tu trabajo. No te dejes estresar por eso. No empiezas a tener miedo, empieza a rendirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque muchas áreas nosotros, iglesia, el arma que no, en el área donde ya dije no nos hemos rendido, siempre nos va a estresar. Lo que tú tienes de Dios es todo el derecho en lo que has muerto. Sí, todo el derecho en lo que has muerto, eso es lo que vas a tener del Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, gracias a todos los hermanos que siguen conectados, que nosotros debemos que ver, iglesia, porque muchos hablamos de nivel de fe, hablamos de unción, el nivel de fe y de unción que opera en ti, iglesia. Escúchame bien, lo voy a demostrar. El nivel de fe y de unción que opera en ti es que tanto has muerto a la carne. No es que tanto has creído por creer, sino que tanto has muerto a la carne. Ese es el nivel de fe que opera en ti y el nivel de unción. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Cuando yo puse en el título necesito fe, necesitamos fe, necesitamos rendirnos, necesitamos obediencia. En el libro de Efesios capítulo 3, gracias a todos los hermanos, el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Aquí nos va a decir claramente cuál es la fe que opera en nosotros. Libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Fíjate, aquel que es poderoso para hacer de las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, dice la palabra de Dios, o entendemos, según el poder que actúa
que actúa, ¿qué? No dice en Cristo, dice en nosotros. Según la obediencia, según la fe que opera en nosotros, Dios va a pedir mucho más abundante de que lo que nosotros pedimos, porque nosotros necesitamos tener fe. Dios no hace nada si no tienes fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios, iglesia. Nosotros tenemos del cielo lo que hemos rendido al cielo. Si tú no te has rendido al cielo, no recibes nada. Podemos ver una generación que le es bien difícil comprometerse a un ministerio, le es bien difícil comprometerse a la voluntad de Cristo, pero no le es difícil pedir oración, no le es difícil llamarle al pastor y decirle: pastor, puede orar por mí, pastor, puede orar por mi casa, pastor, puede orar por mis hijos. Eso no es difícil. Lo que sí le es difícil es que esa persona se comprometa a decir: hoy quiero servir, hoy quiero ayudar, hoy quiero convivir, hoy quiero sembrar. Eso sí es difícil. Estamos viendo nosotros que entonces no hay fe verdadero. Si aquí lo estamos viendo, la fe, escúchame bien, la fe es específica. Cuando la mujer del flujo de sangre fue y tocó a Jesús, salió poder ¿de quién? De Jesús, porque Jesús tenía fe, Jesús tenía poder, pero aquella mujer también tenía fe. Ambos tenían fe y tuvieron un choque de fe, y salió poder, salió el milagro, se efectuó lo que la mujer había pedido. ¿Por qué, iglesia? Porque escúchame bien, aquella mujer tenía las cosas claras, ella quería ser sanada, pero para ser sanada necesitaba la fe de Cristo, pero ella también necesitaba tener fe. Por eso Jesús dice: hágase conforme a tu fe. ¿Hágase conforme a qué? A tu fe, a tu obediencia, a tu creencia. Y te voy a decir algo: aquella mujer del azote había tenido una enfermedad por transgresión, por los pecados de los padres. No es porque ella había pecado. El azote había venido por los pecados del padre. Así se manejaba las leyes espirituales, que aunque los hijos no pecaran, ellos ya nacían con enfermedades, con azotes. La palabra de Dios nos enseña. Entonces muchas veces nosotros confundimos la palabra, como en el libro de Juan capítulo 9, donde aquel ciego le preguntaron: ¿él nació ciego porque pecó o pecaron sus padres? Así le preguntan sus apóstoles a Jesús, y Jesús le respondió: él no pecó ni pecaron sus padres, sino esta enfermedad es para que se manifieste el poder del Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret que tú necesitas rendirte el día de hoy a Cristo, necesitas rendir tu voluntad, necesitas rendirte en obediencia, necesitas rendirte en santidad. Así lo dice claramente Efesios capítulo 3, versículo 20. Entonces el nivel de fe, de unción que opera en ti, es cuánto te has rendido a la carne. Hay muchos medios que la gente busca para apropiarse de la presencia de Dios. Hay muchos medios, pero no hay atajos. Escúchame bien. Hay medios de oración, hay medios de ayuno, de santidad. Todo es un grupo, pero no hay atajos, iglesia. Tú no puedes tener unción solamente porque dices: yo creo solamente en esta área, pero en esta área no. Todo va de acuerdo a lo que siembras. Escúchame bien, hermano. Tú no puedes depositar diezmos para ser sano. No, mi hermano. El diezmo es un mandamiento como la ofrenda y diezmo, hermano. Aquí hay muchos que no quieren hablar de esto. La ofrenda ya es un mandamiento. La ofrenda y el diezmo son mandamientos que tienen que salir del corazón, que no tienen que venir bajo maldición. Escúchame bien, hermano. Pero hay gente que dice: si yo ofrendo más, Dios me va a sanar. No, mi hermano. Ningún milagro se compra con dinero. Ningún milagro se compra con dinero. El cielo no se compra con dinero. Escúchame bien, ni con ningún sacrificio de la carne se compra con dinero. El cielo lo compramos nosotros con fe, con la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Gracias a todos los hermanos que siguen al pendiente, iglesia. Nosotros vamos a seguir hablando de esto, porque yo quiero que tú operes en la fe. ¿Cómo vas a operar el día de fe? La iglesia ha perdido. Escúchame bien. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos capítulo 2, versículo 16. Estaba hablando con mis hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios responda, iglesia? Hoy te voy a ministrar, te voy a compartir cuál es la voluntad de Dios para la fe. Este es lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí hay una coma. Y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Punto y coma. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Toda la voluntad de Dios
Escúchame bien, la voluntad perfecta de Dios, el Espíritu Santo se comunica bajo visiones, se comunica bajo sueños. Entonces, cuando tú ores, tienes que poner una imagen en tu espíritu de lo que tú quieres con Dios, de lo que tú quieres con tu familia. Mucha gente el día de hoy está orando por sus hijos para que Dios los transforme y tiene la imagen del hijo que está en la droga, del hijo que está en el mundo y le dice, Señor, ayúdalo. No, mi hermano, tienes que poner una imagen en tu corazón, una imagen en tu mente de decir, Señor, yo quiero un hijo conforme a lo que estoy viendo, yo quiero un hijo conforme a lo que estoy pidiendo, y lo que tú pides tiene que venir en el corazón. Cuando yo le digo a la persona, si yo te digo, hermano, ¿qué tipo de carro quieres? Escúchame bien, la palabra auto o carro en tu cabeza, no simplemente van a salir palabras, salieron imágenes. En ese momento tú proyectaste una imagen, cuál es el tipo de carro que vas a querer, cuál es el tipo de carro que para ti te gusta. Entonces tú estás buscando en tu armario, estás buscando en tu pensamiento decir cuál es el tipo de carro que quiero. Así es Dios. ¿Qué tipo de hijo tú quieres? Dile, Señor, yo quiero un hijo que te alabe, yo quiero un hijo, Señor, que se humille, yo quiero un hijo que te busque. Cuando a Dios le pides algo, pídele algo específico, mi hermano. Proyéctale una imagen con el corazón. Dile, Señor, así quiero mi matrimonio, así quiero mi vida, así quiero mi familia, así quiero mi ministerio. El Espíritu Santo trabaja bajo imágenes, trabaja bajo visiones. Es lo que el día de hoy voy a hablarte, y voy a hablarte mucho para que puedas Dios hacer algo contigo. Escúchame bien en el nombre de Jesús, hermano. Cuando yo empecé el ministerio de Casa de Jesús, cuando el Espíritu Santo me llamó y me levantó como pastor, y el Espíritu Santo profetizó sobre mi vida, el Espíritu Santo me dio el libro de Samuel, capítulo 1, me estaba dando el libro de Samuel. El Señor me llevó al libro de Samuel y la profetiza en aquel tiempo, profetizó el libro de Samuel. Entonces, cuando yo leí el libro de Samuel, el Señor me empezó a llevar a imágenes, porque el libro de Samuel habla que Dios le dio un ministerio a Samuel para que llevara a todo un pueblo a la tierra prometida. Entonces, hermano, el Señor me estaba hablando. El Señor no me habló con palabras, me habló con imágenes. Inmediatamente el Señor me empezó a meter imágenes. Me dice, este es tu ministerio. Y yo empecé a ver una congregación grande. Yo empecé a ver milagros. Yo empecé a ver prodigios. Yo empecé a ver cosas de misericordia que yo hacía. Ministerios de misericordia. Como ya tenemos dos. El de varones en la clínica. El de mujeres en la clínica. El de niños que viene. Y el asilo de ancianos. Porque el Señor me mostró su voluntad. Debemos que entender, iglesia, que cuando Dios quiere darte algo, también te da visiones. Y tú proyéctale una visión a Dios. Dile, Señor, este es el tipo de hogar que yo quiero. Es el tipo de matrimonio que yo quiero. El Espíritu Santo va a reconocer y va a decir, esa es la voluntad. Porque el Señor Dios Todopoderoso dice que le llamemos a las cosas que no son como si fueran, mi hermano. Tú ya tienes que declarar que en tu casa hay profetas, que en tus hijos hay pastores, que en tu casa hay creyentes, que en tu casa hay ministerios, que en tu casa será liberada, que en tu casa será prosperada, que en tu casa será sanada, que tu casa será santificada. Tienes que llamarle a las cosas que no son como si fueran. Aunque tú veas, iglesia, dentro de tu casa destrucción, no, mi hermano, empieza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Empieza a decir, Padre, aunque mi hijo yo lo vea rebelde, sigo creyendo, Padre, que yo te lo entregué en tus manos, Señor. Y yo veo una profetisa, yo veo un pastor, yo veo un levita, yo veo un ujier, yo veo un evangelista. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Esa es la verdadera fe, que el día de hoy nosotros estamos teniendo fe con el viejo hombre, con la vieja presencia. No, mi hermano, ponle una presencia, una visión a Dios. Dile, Señor, este es el tipo de hijo que yo quiero. Alguien que se parezca a ti, alguien que predique como tú, alguien que se lleno de tu unción. Porque el Señor dice, ¿qué me estás pidiendo? Pide conforme a mi voluntad. Primera carta de Juan capítulo 5. Primera carta de Juan capítulo 5. Déjame hablarle a los hermanos que yo les decía a la iglesia el miércoles esto. Primera carta de Juan capítulo 5, gracias a todos los hermanos que siguen al pendiente de esto. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 nos dice el Señor Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme qué? A su voluntad, Él nos oye. Y dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que ya hayamos hecho. Entonces, hermano, tú tienes que estar gozoso por algo que Dios ya va a hacer en tu vida, por algo que Dios está ministrando en tu vida, porque el Dios Todopoderoso le está llamando a todas las cosas que no son como si fueran. Gloria al Dios Todopoderoso, gloria al Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor nos está mostrando en estas escrituras, que ya le estás llamando a las cosas
como si no fueran, hermano. Tienes que llamar las cosas como si ya fueran, como si ya las tuvieras. Entonces, si tú estás hablando a Dios, Señor, restaura mi matrimonio, dile al Dios Todopoderoso: Señor, quiero un matrimonio, Señor. Y tú vas a poner la imagen de ese matrimonio, tú vas a poner la imagen de ese esposo, de esa esposa que alabe a Dios, que lleve la voluntad de Dios. Tú vas a poner la imagen en tu corazón: Señor, quiero un esposo rendido a ti, quiero un esposo que me trate de esta manera, quiero un esposo que me hable de esta manera. Hermano, Dios Todopoderoso habla con cosas claras. Cuando el Señor le habla en el libro de Marcos capítulo 10, si nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 10, es para que nosotros coloquemos una fe, hermano. Libro de Marcos capítulo 10, es de lo que te digo, versículo 46. Libro de Marcos capítulo 10, versículo 46. Gracias y gloria al Dios Todopoderoso. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate, él ya sabía lo que él quería en el corazón, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza. ¿Ten qué? Ten confianza, es seguro que Dios te va a sanar. Ten confianza. Jesús le estaba diciendo: ten confianza, no cambies tu fe, no cambies tu visión. Yo sé lo que quieres, Bartimeo. Yo sé, Bartimeo, que dentro de ti estás viendo a un hombre que está viendo el mundo ahora como es. Yo sé, Bartimeo, que lo que más deseas es poder ver. El Señor le estaba diciendo solamente una palabra: ten confianza, no cambies tu visión, Bartimeo, no cambies lo que me vas a pedir, Bartimeo. Así Dios le está diciendo a la iglesia: recupera tus visiones, recupera tus sueños, recupera lo que Dios te dio, recupera tu ministerio, levántate y pelea por ese ministerio, mantén esa visión, mantén la alegría, mantén el gozo, mantén esa familia por la que estás peleando, no la sueltes en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a mantener esa visión, a mantener ese sueño. Jesús le dijo: ten confianza. Así dice el Señor en el nombre de Jesús, iglesia, ten confianza en esta hora, ten confianza. Sigue volteando a ver esa palabra, sigue volteando a ver esa visión. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice el Señor en su palabra, el Dios Todopoderoso: despojémonos de todo peso y todo pecado que nos asedea, dice el Señor, y pongamos vuestros ojos, pongamos vuestra mirada en el consumador de la fe. El Señor está diciendo: no sueltes esa visión, no sueltes ese deseo en tu corazón, no sueltes el deseo que está en tu corazón. Sigue orando bajo ese deseo, sigue orando bajo esa petición, pero pon una imagen, hermano, pon una imagen. Dile al Dios Todopoderoso, y aquí lo dice el Dios vivo: y muchos le reprendían para callarse. ¿Escuchaste eso? No te dejes callar, sigue buscando. Aunque el mundo te diga no se va a poder, tú sigue buscando la voluntad de Dios, que ahorita te lo voy a revelar en el libro de Romanos, hermano, capítulo 4. Entonces Jesús, reteniendo, dice la palabra de Dios, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Levántate, ¿qué? Te llama. ¿Por qué? Porque él había mantenido lo que él quería. Entonces Dios le llamó, y luego dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Estaba diciendo que Bartimeo se despojó de lo que tenía. Bartimeo arrojó su capa. Bartimeo no le dio tanta importancia a la capa. Alguien tiene que despojarse de algo que no lo deja ver su milagro. Alguien tiene que despojarse de algo que le da solamente pereza. Escúchame bien, la capa de Bartimeo le daba a él no solamente abrigo, no, mi hermano, le estaba dando solamente, lo estaba llevando a que fuera ahí, que no hiciera nada, que no tuviera movimiento, que no creyera en cosas mayores. Esa capa lo estaba deteniendo, pero cuando el Señor dijo: te mandó llamar, ven, él arrojó la capa. Es necesario que el día de hoy tú arrojes todo aquello, como dice el Señor: despójate de todo peso. Esa capa era peso para Bartimeo. Tú despójate de ese peso, de esa tristeza, de esa depresión. Sigue buscando en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Aquí es el punto muy importante.
Dice, ¿qué quieres que haga? Jesús le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga? Y dice la palabra, y el ciego le dijo, maestro, le dijo una cosa específica. El ciego no le dijo, haz lo que tú quieras, Señor, con mi vida. El ciego le dijo, que recobre mi vista. El ciego le estaba diciendo, esto es lo que quiero. Así tú tienes que orar al Dios Todopoderoso. Tienes que orar con cosas claras. Todas las sanidades que Dios hizo, había cosas claras. Dios Todopoderoso por eso no escucha a la iglesia, porque el día de hoy está pidiendo que traiga a sus hijos, pero el Señor dice, ¿para qué los traigo? Tú dile, Señor, para que los hagas ministros tuyos. Dile cosas específicas al Padre. El Señor Dios Todopoderoso se mueve con cosas específicas. Cuando Dios levantó el tabernáculo con Moisés, cuando Dios levantó la casa de Jehová con Salomón, Dios puso cosas específicas. Dios le habló a todos sus profetas con cosas específicas. Dios es un Dios de especificaciones. Dios es un Dios que está diciendo, dime cuál es el tipo de oración que quieres, pero el tipo de hijos que quieres, el tipo de matrimonio que quieres, porque dice, todo lo que pidas en mi nombre yo os daré. La fe es tener cosas claras, las cosas de las que deseamos. La fe es el poder y el arma de visiones y de imágenes. La fe es tener cosas claras, hermano, de las cosas que deseamos. La fe es el poder y el arma de visiones y de imágenes, visiones e imágenes. Déjame decirte algo, hermano, que yo antes de empezar el ministerio de la clínica de rehabilitación de varones y de mujeres, muchos hermanos que están conectados no me dejan mentir que yo decía, no tengo un peso. Yo no tengo un peso, pero yo empecé a creer imágenes, empecé a hablar a Dios con imágenes, decir, Señor, esta es la imagen que yo quiero. Yo quiero ver a los varones que son rehabilitados aquí adelante. Quiero ver a las mujeres del otro lado que son rehabilitadas. Yo empecé a llevarle a Dios imágenes. Empecé a decirle, Señor, este es el ministerio que yo quiero. Porque escúchame bien, yo empecé sin ningún peso y empezaba a ver que Dios utilizaba la misma iglesia para sembrar. Entonces Dios Todopoderoso, tú le estás pidiendo a Dios algo y el Señor dice, sé específico, háblame qué tipo de hogar quieres, háblame de qué tipo de matrimonio quieres. Entonces, hermano, tú tienes que ponerle una imagen a Dios. Tú no tienes que ponerle la imagen del hijo que viene bien tarde, del hijo que viene drogado, alcoholizado. Tú tienes que ponerle una imagen a Dios, Señor, así un hombre vestido que te alabe, que te cante, que se humille, Padre. Un hombre que dijo, mamá, papá, que entre por esa puerta y que diga, hoy estoy decidido a seguir a Cristo. Ya no quiero el mundo, ya no quiero volver atrás. El Señor va a hacer ese su voluntad. Tienes que tener una imagen de esta manera, mi hermano. Así en el matrimonio, Señor, yo no solamente pidas que se acaben los golpes, que se acabe esto. No, dile a Dios, Señor, yo quiero este tipo de imágenes. Yo no quiero un hombre alcohólico, yo no quiero un hombre golpeador. Yo quiero un hombre, Señor, que te esté alabando, un hombre, Padre, que tenga un estudio bíblico. Yo quiero un hombre de esta manera. Gloria a Dios y al Espíritu Santo, que en esta hora el Señor nos está hablando. Gracias a todos los hermanos que siguen en esta hora. Apenas vamos empezando, iglesia. Yo te decía que todos los que fueron sanados tenían una fe específica. La fe es la fuente para liberar el poder de Dios. La fe es la fuente para liberar el poder de Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 4. La fe es la fuente para liberar el poder de Dios. Romanos capítulo 4. Ahorita te digo el versículo. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados. Romanos capítulo 4 dice la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias, hermanos. En el versículo 13, vamos desde el versículo 13. El versículo 13 dice la palabra de Dios, porque no dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulando la promesa. Entonces fíjate lo que dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis, desde el capítulo 15, que ahorita vamos a ir más adelante, cuando Dios Todopoderoso le llamó a Abraham, le enseñó imágenes. Dice que tomó a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1, y le enseñó imágenes. Dice que Dios tomó a Abraham y le enseñó visiones. Entonces, cuando Dios le enseñó a Abraham visiones, se estaba comunicando el Espíritu Santo de Dios con Abraham mediante visiones. No, estamos entendiendo que muchos de nosotros tenemos mucha palabra, pero dejamos de tener visiones. Empieza a proyectar visiones en esta hora
empieza a proyectarle visiones. Esto lo dice Dios Todopoderoso. Tú lo puedes ver en el libro de Génesis, capítulo 17. Y ahorita volvemos aquí. Libro de Génesis, capítulo 17, para todos los hermanos que están al pendiente. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Escúchame bien, anda delante de mí y sé perfecto. Le estaba diciendo que la fe tiene obediencia, la fe tiene santidad, la fe tiene perfección. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre Abraham, sino que tu nombre se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, de reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y él dice, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti la descendencia después de ti, la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces nosotros podemos ver que el Dios Todopoderoso, si vemos el versículo 15, capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino Abraham a Jehová, y Abraham en visión, diciendo, fíjate, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, y dice, en visión diciendo, no temas, Abraham. Todo lo que Dios le estaba dando a Abraham, le estaba mostrando visiones, le estaba mostrando todo lo que tenía que hacer. Cuando Abraham, Dios le dijo, todo hasta donde te alcance la vista es tuyo. Dios le estaba poniendo visiones para que él se mantuviera esa fe. Así Dios está diciendo, si tú mantienes una visión, vas a mantener la fe. Por eso Dios te dice, no te despojes de las visiones, no te despojes de los sueños, no te despojes de lo que Dios tiene para tu vida. Al contrario, vuélvelo a tomar en el nombre de Jesús. Y si el Señor dijo que Él va a restaurar tu vida, que Él va a restaurar tus hijos, que Él va a restaurar tu casa, Él lo va a hacer, iglesia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros volvamos al libro de Romanos, capítulo 4. Si tú me acompañas en el libro de Romanos, capítulo 4, vamos, iglesia. En el nombre de Jesús, libro de Romanos, capítulo 4. Ahorita voy a hablarte de algo, porque muchos dejaron de tomar visiones o de poner visiones y que fueron perdiendo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4, versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también por la cual es de la fe de Abraham. Escúchame bien, aún todos aquellos que estuvieron con Moisés en la Torá, en los 613 mandamientos, aún también eran descendientes, como dice la palabra de Dios. Por tanto es por fe para que por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente a los que son de la ley, también esa descendencia era de Abraham. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que Dios Todopoderoso estaba haciendo en Abraham. La gente se estaba riendo, hasta un Abraham se estaba riendo cuando Dios le dijo, te voy a dar tu herencia. Así que dice, así como son las estrellas en los cielos, así será tu descendencia. La palabra en el hebreo y la traducción en el hebreo real dice que Abraham se rió tanto que él le dolía ya el estómago. Se estaba riendo tanto diciendo, ¿cómo yo, un hombre viejo de 99 años, puede tener un hijo? Porque el Dios Todopoderoso le estaba diciendo que lo iba a ver. Ya lo había visto en visión Abraham, ya había visto la descendencia, ya había visto la tierra prometida. Pero aún así, muchos de nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo en el mundo. Y muchos en estos tiempos hemos soltado nuestros sueños, hemos soltado vuestras visiones, hemos soltado vuestros ministerios. Pues Dios te dice, levántate y vuélvelos a tomarlos. Vuelve a recuperar esos sueños. Vuelve a recuperar esas visiones, vuelve a recuperar y vuelve a llamar las cosas como que no son. Muchos se van a reír de ti, muchos se van a reír de tu ministerio, muchos se van a reír de tu casa, muchos se van a reír porque hay gente que ya soltó un matrimonio, que tienen de separado 2 años. No, mi hermano, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios Todopoderoso levantó a Abraham, era de 70 y tantos años, y después de 20 años Dios le dio un hijo. No importa cuánto tiempo haya de separación, no importa cuánto tiempo
esté en el mundo perdido. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede restaurar. Y el Señor dijo, llama las cosas que no son como si fueran. El Señor no le está diciendo, oh Señor, yo suelto este matrimonio. No, tú vuelve a decir, este es mi matrimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, estos son mis hijos. Esta es mi casa. Este es mi padre. Este es mi madre. Empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. No importa, porque aquí dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. Él que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, en el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Muchos de ustedes ya soltaron a su familia, porque están perdidos en el mundo, porque están perdidos en la droga, porque están perdidos en el alcohol, porque están perdidos, mi hermano. No, mi hermano, yo le digo a ese hermano, a ese hijo pródigo que se siente rechazado, que se siente humillado, que se siente alejado, que se siente despreciado. Mira, hermano, tú eres un hijo pródigo, pero hoy el Señor te está llamando y te vuelve a decir, siéntate a la mesa. Yo te vuelvo a llamar las cosas que son como si no, las cosas que no son como si fuesen. Dios te está diciendo, te voy a volver a poner anillo, te voy a volver a poder cadena, te voy a volver a restaurar. Sí, mi hermano, para el mundo tú estás perdido, pero para Dios no. Para Dios siempre hay esperanza. Sara y Abraham estaban perdidos 99 años. ¿Quién va a esperar que después un hombre de 99 años iba a poder tener un hijo y Sara de 90 años? Porque para el mundo todo está perdido, pero para nosotros no, mi hermano. Te lo aseguro que tú tienes a alguien enfermo en tu casa. Para el mundo está perdido, para el mundo está desahuciado, pero para Dios dice, no, pero para mí no. Yo peleo esperanza contra esperanza. Sigue clamando a Cristo, sigue clamando por su sangre, sigue clamando por sus llagas. Empieza a decir, yo voy a arrebatar, esta pelea es mía. Jesús nunca ha perdido ninguna pelea. Él me prometió, así como le dio hijo a Sara, así Dios me dará milagro. Así como Dios prometió a Abraham, y dice en su palabra que él juró por sí mismo bendecir a su pueblo hasta que sobreabunde. Entonces yo tomo esa promesa, porque soy descendiente de Abraham por la fe. No desmaye tu fe, vuelve a esa visión y empieza a ver a aquel que está en la cama, que se está levantando. Déjame decirte algo, mi hermano. Cuando tú vayas a orar por alguien, tú lo tienes que ver sanado. Tú no veas, si ves a un paralítico, si ves a un ciego, si ves a una persona, antes de que ores por esa persona, tú la tienes que ver sanada en el espíritu, porque eso es lo que le estás ordenando al espíritu. Eso es lo que le estás pidiendo al espíritu. No ordenar de que tú eres sobre el espíritu. Esa es la petición que tú le haces al espíritu. Tienes que alimentar al espíritu de las cosas buenas. El Dios está diciendo, ¿sabes por qué el día de hoy la iglesia todo lo que tiene en su mente y en su corazón es tristeza, depresión, desesperación por la enfermedad, por el juicio que se está llevando? Entonces todo su espíritu está alimentado de cosas malas. Entonces él tiene imágenes de muerte, él tiene imágenes de destrucción, él tiene imágenes de enfermedad, él tiene imágenes de falta de trabajo. Pero Dios te dice, en medio de la prueba yo te bendeciré. Tienes que poner imágenes, alimenta tu espíritu de la sanidad de Dios. Por eso cuando ores antes por una persona, levanta, empieza a poner una imagen donde ese hermano se está sanando, donde el cáncer está saliendo, donde la diabetes ya no se va a inyectar insulina, donde el Señor está tomando autoridad de espíritu a espíritu, mi hermano. El Espíritu Santo tiene que ser alimentado por una imagen de sanidad, por una imagen de misericordia. Dile al Señor cuando ores por alguien, Señor, yo quiero que tengas misericordia de este varón, yo quiero que tengas misericordia. Sí, esto lo dice claramente, lo dice el libro de Romanos capítulo 9 versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios dice, sino de Dios que tiene misericordia. Antes de que tú ores por una persona, empieza a poner una imagen de misericordia, donde Dios lo levanta, donde Dios lo sana, donde Dios lo cobija. Escúchame bien, hermano, en el nombre de Jesús. Tú no tengas una imagen de que tu casa está sola. Empieza a poner una imagen en tu espíritu, que hay unas alas que acampan alrededor de tu casa, que hay unas alas extendidas del Dios Todopoderoso que está cubriendo tu casa, que está a la sombra del Altísimo cubriendo tu casa, tus hijos, escúchame bien, hermano, tu sueño, hermano. Tú tienes que poner una imagen de carros de fuego, Señor, hermano. Una imagen de carros de fuego alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu ministerio, alrededor de tus hijos. Tú tienes que poner esa imagen en el nombre de Jesús de Nazaret.
El día de hoy, el Dios Todopoderoso te está diciendo: sacúdete la muerte, sacúdete la tristeza, sacúdete la desesperación, sacúdete en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a poner una imagen donde el ángel de Jehová va delante de ti, va delante de tus hijos. Empieza a poner una imagen, decirle: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que tú no avergüenzas, Señor, a tus hijos. Empieza sobre tu mesa a poner una imagen donde Dios derrama abundancia sobre tu casa y hay hermanos que tú bendices. Empieza a decirle al Señor: Señor, esto es lo que tú quieres, esta es la voluntad que tú quieres. Vamos, hermano, alimenta al Espíritu Santo. Escúchame bien, la palabra de destrucción no vino para los justos, la palabra de destrucción vino para los impíos. Por eso, hermano, si la sangre te ha lavado, si la sangre te ha santificado, tienes que alimentar al Espíritu de cosas prometedoras del Dios vivo, hermano. Tienes que poner imágenes, dile: Señor, esto es lo que yo quiero. Sé específico en las cosas que quieres. Romanos capítulo 4, aquí lo dice claramente: esperanza contra esperanza. Ya lo leímos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es lo que Dios está diciendo. No, escúchame bien, no te debilites. Aunque aquel hombre, aunque aquella mujer digan: tú no vas a recibir nada, empieza y decir: claro que sí, porque yo no dependo de lo que digas tú, yo dependo de lo que dice mi Padre, yo dependo de lo que dice su promesa, yo dependo de lo que está escrito, hermano. Tú no dependas de lo que diga la gente, tú dependes de lo que está escrito. Si el Señor dice: he venido a libertar al cautivo y al oprimido, entonces el Señor va a libertar tu casa, va a libertar tu familia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: y yo os guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces saque el miedo que está matando a tanta gente en esta tierra. El Señor prometió guardarte. Pon una imagen de que el Dios te guarda. Pon una imagen que Dios está poniendo misericordia y la mano sobre tu vida, diciendo: oh Señor, esa enfermedad no me tocará. Aunque volare saeta de día y pestilencia destructora de noche, no llegará a mí ni tocará mi morada. Santo al que vive y reina. Alguien tiene que poner en su espíritu la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra en su corazón. Aunque tú veas, iglesia, la muerte en la afuera, hay una sangre que está guardando tu casa. Hay una sangre, mi hermano, porque el Señor le dice a la iglesia: no te debilites, no te debilites. Vuelve a pelear, vuelve a orar en el nombre de Jesús. Aunque tú veas, hermano, que la iglesia se está apartando, oh mi hermano, vendrá más, porque el Señor dice en su palabra, hermano, en el nombre de Jesús, que aún las piedras hará hablar. Por eso el Señor dice en su palabra una promesa para los pastores: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Una promesa para los pastores: la gloria postrera será mayor que la primera. Si un día Dios te vistió de gloria, pues déjame decirte que eso no es nada lo que Dios va a volver a hacer en tu vida. Hay una gloria postrera que es mayor que esa que tú viviste. Hay una unción mayor. Hay más hermanos que van a llegar a los pies de Cristo. Entonces, hermano, no desmayes, no te debilites, como lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó, escúchame bien, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, ¿en dónde empieza la fe? En aquel que glorifica y da gracias porque Dios prometió darte algo. Empieza a glorificar, a decir: ¿por qué te ríes tanto? Que la gente te vea reír el día de mañana, que ya sueltes la tristeza, que sueltes la depresión y que diga: ayer estaba llorando, ahora ¿por qué te ríes? Porque el Señor me volvió a decir el día de ayer: levántate que voy a cumplir lo que he hecho. Coloca tu fe, vuelve esa imagen donde viste a tu familia, a tu ministerio, a tu vida, iglesia restaurada. Vuelve a esa promesa que Dios te dio como visión, porque muchos el día de hoy yo sé que tuvieron visiones, que tuvieron sueños, porque Dios te está diciendo: ¿qué es lo que quieres? El Señor siempre pregunta: ¿qué es lo que quieres que yo haga? El Señor te dice: y todo lo que pidas en mi nombre yo haré. Entonces, hermano, deja que la gente te vea reír. Deja que la gente te vea danzar. Deja que la gente te vea gozar. Porque escúchame, mi hermano, ellos no lo van a creer. Ellos no lo van a creer. Para Dios no es imposible. El hecho es que la iglesia no ha sabido colocar la fe. Necesitas colocar la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Todo el mundo conoce esta palabra. Y aquí nos dice claramente: ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza. ¿La fe qué es? La certeza, algo seguro, algo que se va a cumplir. Dice: de lo que se espera. ¿Qué esperas?
Cuando tú esperas algo, es porque haz de cuenta que tú le dices, ¿qué estás esperando? Estoy esperando a mi novio. Y tú no estás buscando una palabra, tú estás viendo una imagen, tú estás viendo dónde viene mi novio, porque tú lo tratas de ver con la vista. Así es en el espíritu. En el espíritu tú pides algo, pero tú no lo vas a ver con esta vista, tú lo vas a ver con el corazón, tú lo vas a ver con tu mente. Tú estás proyectando una imagen. Entonces, hermano, no dejes de proyectar imágenes, coloca una imagen. Esta es verdaderamente la fe, colocar, porque aquí dice, es pues la fe, la certeza es algo seguro de lo que se espera. Y tú cuando dices, ¿qué estás esperando? Yo cuando cuando un pastor va a predicar en la iglesia, en el púlpito, la gente está volteando al púlpito, ver al pastor predicar. Ellos están esperando ver al pastor predicar. Entonces la fe es igual. Cuando tú declaras la fe, tienes que esperar algo que deseas. ¿Y qué es lo que deseas? Tienes que desearlo, hermano, con una imagen. Yo estoy esperando esto, que Dios restaure de esta manera, y empieza a hablar de lo que Dios va a hacer. Escúchame bien, iglesia. Cuando Noé empezó a construir el arca, Noé no construyó el arca al azar. Noé no construyó el arca porque Dios dijo, empieza a construir el arca al azar. No, Noé construyó el arca porque Dios le dio medidas, le dio forma, le dijo cómo lo debes hacer, le dijo de esta dimensión lo vas a hacer. Entonces Noé empezó a predicar al mismo tiempo y empezó a hacer el arca. Dijo cómo se verá terminada. Entonces estamos viendo, iglesia, que al mismo tiempo Noé predicaba, y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Tú estás esperando algo y no sabes qué. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me prospere, y el Señor dice, ¿para qué te quieres que yo te prospere? Escúchame bien, ¿para qué quieres que yo te dé trabajo? Y tú tienes que decirle, Señor, no solamente para que no muera de hambre, sino para sembrar en tu ministerio, para ayudar al pobre, para ayudar a la viuda, para ayudar al huérfano. Señor, yo quiero ayudar y traer al pobre. Yo quiero ofrendar en tu iglesia para que nosotros evangelicemos. Para eso quiero que tú me prosperes. Pero el día de hoy, por eso el libro de Santiago, capítulo 4, fíjate lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4. Yo quiero que vayas al libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Escuchaste? Pedís y pedís mal para gastar, ¿qué? En vuestros deleites. Entonces, cuando tú le pidas a Dios algo, es para su ministerio, no es para tus deleites. Eso es lo que el Señor dice. Pedís y pedís mal porque pedís para tus deleites. Alguien tiene que involucrar a Cristo en todo lo que Dios da. Entonces, si Dios te da salud, si Dios te da aire, dile, Señor, yo te glorifico, Padre, en esta hora, solamente porque me dejaste levantar, me dejaste respirar, porque yo creo que primeramente Dios Padre, el día de hoy, escúchame bien, hermano, declara, el día de hoy te voy a decir algo de la fe. La fe, iglesia, a veces es esperar, pero la fe a veces es rema, declarar. Tienes que declarar, no solamente es esperar, sino declarar. Es pues la fe la certeza, es pues la fe la declaración. Escúchame bien, es pues la fe que la declaración. Tienes que declarar, no tienes que esperar algo que no declaras. Declara en el nombre de Jesús, porque vas a ser lleno del fruto de tus labios. Es pues la fe, la declaración de lo que se espera. Estás declarando algo que estás esperando. Entonces, hermano, es lo que Dios dice, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver con los ojos terrenales, sino con los ojos espirituales, mi hermano. El mundo no lo va a ver, pero tú ya lo viste. Declara las cosas como que ya son, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio, dice, los antiguos. Si nosotros vemos todo el libro de Hebreos capítulo 11, que lo vamos a ir llevando justo a la fe, nada más que estoy enseñando primera parte la fe para que la coloques, y después te voy a dar la fe del rema. Esto es muchas cosas sobre la fe. La fe del rema es declarar. Yo cuando, iglesia, declaro algo en sanidad, yo cuando algo declaro en profecía, yo no profetizo de mi corazón. Yo siempre espero que Dios me dé una imagen, que Dios me revele para que la profecía sea certera. Yo he visto muchos ministerios y he declarado muchos ministerios, no por mi corazón, sino porque Dios dice, declara sobre ellos y ellos tendrán este ministerio. Entonces, iglesia, el Señor me dice, declara un rema, declara algo exacto, declara un rema, algo conviccionado, declara un rema, una promesa dada por Dios, declaro un rema, una palabra del Espíritu. Es un rema, mi hermano. Entonces, escúchame bien, la fe es una visión, cosas claras. La fe es establecer una relación con Dios, es establecer pacto con el Dios Todopoderoso. La fe tiene procesos, escúchame bien, la fe tiene tiempos, la fe tiene que ser específica.
Tu lengua va a hablar lo que tu espíritu tiene. La lengua va a hablar lo que el espíritu tiene. Tienes que sembrar en tu espíritu para recibir. Tú tienes que sembrar en tu espíritu para recibir. Escúchame bien. Vamos a ver este último pasaje. Génesis capítulo 30. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados. Escúchame bien. Te voy a llevar al libro de Génesis capítulo 30, donde el Señor Dios Todopoderoso estaba utilizando y hablaba de esta fe tremendísima en el libro de Génesis. Qué forma de expresar la fe del Padre. Qué forma de enseñar la fe del Padre en el libro de Génesis, que el día de hoy para muchos se les hace locura ver esto. Dices, no, eso es una mentira, esa es una fábula, ese es no, mi hermano. Déjame decirte que hay un nombre en el libro de Génesis, habla del capítulo 30, habla de un hombre que se llama Jacob, que es padre de todos nosotros también, que su suegro era Labán. Entonces fíjate la forma de la fe que Dios le puso, cómo iba a trabajar con Jacob. Veamos esto para que enseñar que la fe tiene relación con imágenes, y la fe tiene relación con forma, la fe tiene relación con tiempos y tiene relación específicamente. Fíjate lo que dice en el versículo, si tú me acompañas, libro de Génesis capítulo 30 versículo 25. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, dice que Jacob dijo a Labán: envíame, iré en mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos, y quédate experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Él había reconocido que la bendición venía por su causa, porque escúchame bien, vamos a ver cuál es el poder que obró en Jacob. El poder de la fe que obró viene por el poder del pacto. Y él respondió: tú sabes que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. La fe, iglesia, todo lo que no se ensancha, todo lo que no avanza, no está en la voluntad de Dios, no está en la fe de Dios. Y ahora, ¿cuándo trabajé también para mi propia casa? Dice, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y él respondió a Jacob: no me des nada. Si hicieres conmigo esto, volveré a apacentar tus ovejas, volveré a apacentar. Estaba diciendo, voy a volver a trabajar contigo para que veas el poder del Dios Todopoderoso. Yo pasaré hoy por todo por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Versículo 33. Así responde, dice, así responderá por mi honradez. Dice, mañana cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que fue pintado y manchado, dicen las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Así tú ves aquí, Jacob se estaba poniendo la soga al cuello, estaba diciendo cómo Jacob se estaba llevando solamente ovejas de un solo color, y todas las manchadas y rayadas se estaban apartando, y estaba diciendo Labán: sea como tú dices, no te vas a llevar nada, tú mismo te estás echando la soga al cuello. Y Dios le estaba dando una promesa. Dios le había dado una promesa a Jacob y le había dado una visión. Y luego dice la palabra de Dios: luego Jacob, en el versículo 36, y puso 3 días de camino entre sí Jacob. Entonces Labán tomó todas las ovejas, él las llevó 3 días de camino para que dijeran: no se va a llevar nada. No importa, iglesia, cuánto te hayan quitado en tu vida, Dios te va a dar nuevas imágenes, nuevas visiones para hacer grandes cosas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, en las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concedían las ovejas delante de las varas, y ponían borregos listados, pintados, salpicados y diversos colores. Escúchame bien lo que voy a hablar, pero pon bastante atención lo que te voy a decir. Mucha atención, no me la cambies. Fíjate lo que te digo. Tanto se había grabado la imagen de las varas de colores, de almendro, como dice la palabra aquí del Dios Todopoderoso, de álamo, de avellano y de castaño. Tantas esas varas partidas se habían incrustado, se habían metido, se habían grabado en la mente y en el corazón de Jacob, que cuando él declaraba, él ponía las varas y él estaba viendo ovejas pintadas, él estaba viendo cabras pintadas por unas varas. ¿Escuchaste eso, iglesia? Él estaba creando
imágenes. Él tanto se había grabado diciendo, mira, tanto me he grabado esto, que lo que salía del espíritu de Jacob eran ovejas y cabras mandadas. Dios está diciendo, graba tanto en tu corazón esa imagen que tienes de tu vida, graba tanto en tu corazón esa imagen que tienes de tu ministerio, graba tanto en tu corazón esa imagen que tienes de tu familia, graba tanto en tu corazón esa imagen que tienes de tus hijos, porque eso lo voy a hacer, hermanos. Eso es lo que el Dios Todopoderoso le estaba enseñando a Jacob. Enséñale que no es porque Labán, por la cruza de ovejas, no, es por mi poder, hermano. Escúchame bien, lo dice el capítulo 31 del versículo 6. Capítulo 31 versículo 6 dice, vosotros sabéis, dice, que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. Dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los listados, dice, serán tu salario, entonces todas las ovejas pasarían listado. Versículo 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Escuchaste? Alguien tiene que arrebatar su familia a Satanás, alguien tiene que arrancar su futuro a Satanás, alguien tiene que arrancar, escúchame bien, su ministerio a Satanás, porque así lo ha determinado Dios. Y luego el versículo 10 dice, y sucedió que en el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos. Escúchame bien, alcé yo mis ojos. Esto no fue de la nada, esto no fue declararlo por declarar. Alguien tiene que voltear al cielo, alguien tiene que voltear a Jesús, alguien tiene que pedirle a Jesús. Escúchame bien, iglesia, la visión vino de Dios, porque escúchame bien, Jacob se la pidió. Esa misma visión que había quedado en Jacob incrustada, esa misma visión, cuando Jacob volteó al cielo, él estaba subiendo una visión a Dios, y Dios sabía lo que Jacob estaba pidiendo. Y esto es lo que dice la palabra. Y sucedió que en el tiempo de las ovejas que estaban en el celo, yo alcé mis ojos y vi en sueños, he aquí los machos cubrían a las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, me dijo el ángel de Dios que en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren. ¿Escuchaste esto? La primera propuesta fue de Jacob. La primera propuesta fue de que alguien había grabado una imagen, había grabado tanto lo que quería en su vida, y Dios está diciendo, ten celo en esta hora. Tienes que tener una imagen que tú te vas al cielo, una imagen de santidad, una imagen de obediencia, una imagen de restauración. El Dios Todopoderoso, Jacob le propuso a Dios, volteó sus ojos y Dios dijo, yo estoy viendo a todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Pero ¿qué fue lo que Dios vio? Lo que Jacob le propuso. Entonces la fe tiene que llevar una propuesta de la voluntad de Dios, una propuesta sobrenatural, una propuesta no natural. Escúchame bien, hermano, tu familia no va a cambiar porque vayan con el pastor. Tú tienes que tener una imagen en el nombre de Jesús, que cuando ellos vayan a la iglesia y hablen con el pastor, ellos van a ser rendidos por la palabra, no por el hombre, sino por mi Señor Jesucristo. Tú tienes que tener una imagen. Dice, Señor, yo no solamente te pido, te estoy poniendo una imagen que la tengo tan grabada, Señor, que quiero ver a mi familia rendida verdaderamente a los pies de Cristo, rendida y humillada a los pies de Cristo. No sueltes